El día de hoy, en la clase número 6, esta es la penúltima clase del Salmo 23, nos queda esta y una más y terminamos el análisis de este Salmo. En esta clase número 6 vamos a hablar de tres letras, la letra D, la letra E y la letra S, que juntas forman la palabra des. ¿Qué tiene que ver esto? La verdad es que la palabra des, cuando se agrega al principio de cualquier palabra, suena bastante trágica. Por ejemplo, si tomamos la palabra obediencia y le agregamos el des, suena desobediencia, algo completamente distinto. Desde la obediencia le agregamos tres letras al principio y suena desobediencia. A la palabra consideración, cuando alguien ha tenido consideración de nosotros, le agregamos el des, suena desconsideración, que es algo completamente distinto, se genera un antónimo. Al amor también podríamos agregarle la palabra des y quedaría en desamor. Y la palabra gracia, que se asocia a algo maravilloso como regalo, si le agregamos el des, queda en desgracia, como algo trágico, como algo terrible. Pero dentro de este juego lingüístico, hoy día vamos a conversar de uno en especial, que es cuando a la palabra ilusión nosotros le colocamos la palabra des, que es desilusión. Nosotros, por ejemplo, en esta época de pandemia que estamos viviendo, muchos quizás nos hicimos ilusiones a principio de año. ¿Verdad que cada vez que llega diciembre, cada vez que llegan estas fechas de año nuevo, cuando emprendemos un nuevo año, le colocamos ciertas expectativas al año y tenemos cierta ilusión de lo que va a suceder? Por ejemplo, con nuestros hijos decimos que tengan un buen año escolar. Muchos también se gradúan de colegios, universidades y quizás les tocaba el año de la graduación escolar. Quizás el deseo de decir este año sí o sí encuentro el trabajo que yo tanto he estado buscando. Y al final esa ilusión se le agrega el des y queda en desilusión. Teníamos un calendario programado con ciertas expectativas, pero no se cumplieron. Y creo que ha sido la tónica de este año. En realidad, todo lo que hemos quizás planificado o cómo pensábamos que iba a ser, cómo hemos trazado nuestra ruta, la verdad es que producto de todo lo que ha ido sucediendo, hemos tenido una terrible desilusión por todo lo que ha estado aconteciendo. Y ahí vienen esas cosas micro también que pasan en nuestras vidas. Eso es lo macro, ¿no? A nivel mundial, pero a nivel micro también pasan cosas personales en nuestros planes de vida, en donde esperamos que algo suceda, pero al final no ocurrió. Quizás ser reconocidos, por ejemplo, en mi trabajo, por mi jefe, el tener una mejor posición en mi barrio, en mi vida. Quizás yo quería este año con salud para poder sentirme bien en términos de salud, pero ocurrió al final la enfermedad más trágica que pudo haber tenido este año. Quizás yo quería retirarme de mi trabajo, pero aparecieron nuevas cosas de la vida y esta idea de retirarme de mi trabajo simplemente no se pudo cumplir y tengo que seguir trabajando. Quizás tenía un plan familiar, pero al final este año encontré separación, encontré divorcio. Pensé que este año iba a tener un ascenso laboral y al final de cuentas terminé perdiendo mi trabajo. Y la vida está llena de desilusiones. Y de alguna manera las desilusiones son maletas, ¿no? Son maletas bien pesadas que cargamos porque nos hacen sentir frustrados, de alguna manera nos hacen cuestionar. Nos hace cuestionar lo que somos, nos hace cuestionar nuestros planes. Quizás estaré apuntando muy alto, quizás deberé conformarme con poco, deberé, como decimos en Chile, ir despacio por las piedras y quizás no ilusionarme tanto, porque cuando me ilusiono mucho con algo, sucede la desilusión. Quería comprarme el carro, quería educar bien a mis hijos, quería encontrar quizás el amor de mi vida y nada de eso pude encontrar. Y al final la ilusión se convierte en desilusión. ¿Qué hacemos con nuestras desilusiones? ¿Qué hacemos con esas cosas que no se han podido cumplir? ¿Qué hacemos con esas maletas que probablemente llevamos de sueños incumplidos, que no han podido suceder? ¿Qué hizo Pablo, el apóstol Pablo, que vamos a traerlo aquí en conversación? Hemos hablado de Jesús, hemos hablado de Pedro, pero vamos a hablar hoy día del apóstol Pablo. ¿Qué sucede con la desilusión? Pablo pasó un buen tiempo eh, con el deseo de poder ir a Roma.
Pablo quería ir a España, mejor dicho. Pablo tenía una idea de ir a un viaje misionero, de poder estar en España, pero algo sucedió en medio de todos sus planes. Él se encontró al final, en vez de llegar a España, se encontró en una cárcel romana. Dice Romanos capítulo 15 en el verso 24. Dice el apóstol Pablo, escribiendo esta carta a los romanos, le dice, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Y hay otro texto más en Romanos que Pablo habla de que tiene el deseo de ir a España. De hecho, era su meta. Él tenía un viaje misionero que quería ir a España directamente, pero el Señor y la voluntad del Señor fue colocarlo en una prisión romana. Y esa es la desilusión que vive Pablo dentro de su plan. Pablo tiene un plan, Pablo tiene una meta, tiene un calendario, tiene expectativa. Como que para Pablo partió el año 2020, por supuesto, que iba a ser un año maravilloso, pero al final de cuentas se encontró en una cárcel romana, se encontró con la pandemia, se encontró con el desempleo, se encontró con algo que tenía ganas de cumplir un sueño de un viaje maravilloso, de ir a predicar a esta zona, pero al final de cuentas todo esto se vio truncado. Le tuvo que decir adiós a España en este viaje misionero y esa ilusión que tenía de ir allá se convirtió en desilusión cayendo en la cárcel. Y yo creo que muchos hemos estado en esa misma posición de Pablo, en la posición en donde teníamos un plan, teníamos un deseo que queríamos alcanzar, pero en vez de llegar a España terminamos en Roma. En vez de llegar al mejor puesto de trabajo, terminamos en el desempleo. En vez de tener una buena salud, terminamos con enfermedad. Y podemos, por lo tanto, aprender cómo se las arregló Pablo frente a la desilusión. ¿Cómo se la arregló Pablo con esto que no logró cumplir? ¿Cómo lo hizo? Y también usted puede preguntarse hoy en día cómo usted se la está arreglando con las desilusiones de la vida. Con ese hijo que quizás usted tenía la idea, ese hijo o hija que quizás iba a ser cristiano, que quizás iba a pertenecer a la iglesia, pero hoy en día ni se acerca a la esquina del local de la iglesia. Y eso se convierte para usted en una desilusión. ¿Cómo usted se las está arreglando con estas desilusiones de la vida? Hay 5 palabras en el Salmo del Pastor que nos van a dar la respuesta de cómo el Señor, cómo Pablo y cómo nosotros deberíamos tratar nuestras desilusiones de la vida. Y está en el versículo 5 del Salmo 23, donde dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y tengo recalcadas estas 5 palabras, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Así es como el Señor trata nuestras desilusiones, nuestros sueños no cumplidos, nuestras expectativas chocadas en la ruta, ungiendo nuestra cabeza con aceite. Imagino que todos pueden ver la relación, ¿no?, de ese versículo con manejar las expectativas. Si no la ve, no se preocupe. Yo creo que tenemos que hacer una pequeña revisión de una pequeña lección de ganadería para comprender por qué aparece el aceite dentro de esta historia. Lo vemos mucho en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo vemos Pablo a Timoteo, le da un consejo respecto al manejo del aceite, pero aparece acá de repente en el Salmo del Pastor teníamos la vara, tenemos el cayado, tenemos algunos elementos, tenemos este camino que va hacia los cerros por sombras de muerte, y de repente en esta historia aparece el aceite que unge la cabeza con aceite. Y yo les quiero compartir unas cosas de ganadería. No es que yo tenga ovejas en mi patio, así que no es algo que yo maneje directamente, pero sí podemos estudiar y sí podemos comprender de qué sirve el aceite, en este caso, para el mundo ganadero y específicamente para las ovejas. Hay 3 propósitos que tiene el aceite para las ovejas, ¿ok? Pongamos mucha atención acá porque al aprender sobre estos propósitos podemos saber cómo el Señor maneja nuestras desilusiones, colocando aceite en nuestras cabezas. En lo concreto, para las ovejas, punto número 1, el aceite permite repeler insectos. Las moscas, los mosquitos
Y otros insectos que estén en medio del rebaño pueden matar al rebaño. Aunque usted no lo crea, son tan pequeños, pero pueden matar al rebaño. ¿De qué manera? Estos pequeños insectos, mosquitos, moscas, se acercan específicamente al sector de la cabeza o también, por supuesto, al cuerpo de las ovejas. Y ahí es donde estos insectos van a incubar sus bebés, ¿no? En este caso, las larvas. Y las larvas se forman como una especie de gusanos. Y que por supuesto cuando eso comienza a suceder en la oveja, las ovejas se vuelven locas, porque al final de cuentas están teniendo, es como una garrapata, ¿no? Que podrían tener los perros. En este caso, para las ovejas son estos mosquitos que se colocan en la cabeza de las ovejas y por supuesto que se vuelven locas. Y es por eso es que el pastor unge la cabeza de las ovejas. Porque el aceite lo que genera es que ayuda primero a repeler. Por lo tanto, impide por el olor del aceite de que efectivamente los insectos se acerquen a la cabeza de las ovejas y que coloquen ahí sus larvas. Por eso es que es tan importante para el pastor ungir con aceite la cabeza de las ovejas, porque le permite repeler los insectos y así es como ellas pueden mantenerse en paz. Punto número 2. También el aceite permite prevenir conflictos. En sí, nosotros sabemos que las ovejas son mansas. De hecho, esa es la idea que tenemos nosotros, especialmente cuando se habla que el Señor fue llevado como oveja al matadero, considerando de que fue llevado de forma tranquila, mansa y humilde. Por lo general son así. Pero cuando las ovejas están en celo, en su época de celo, en su época de reproducción, normalmente los carneros andan rodeando el rebaño y están buscando ahí a la oveja con la cual van a formar su futura familia. Y ahí es cuando comienzan algunas peleas, especialmente entre los carneros para ganarse a la chiquilla del barrio, ¿no? Y comienzan a pegarse con las cabezas, topetazos, directamente cabeza con cabeza y empiezan a pegarse, empiezan a ponerse un tanto agresivos. Por eso que el pastor, para evitar este tipo de heridas, lo que hace el pastor es ungir la cabeza de las ovejas. ¿Con qué objetivo? De que el aceite se convierte, por supuesto, en una sustancia resbalosa, en una sustancia grasienta, y así, por lo tanto, cuando ellas tratan de pegarse, se resbalan al final de cuentas. Entonces, por eso vemos que el aceite, punto número 2, ayuda a prevenir los conflictos, de que efectivamente no se peguen entre ellas. Y punto número 3, que creo que el que todos estamos muy de acuerdo, el aceite también permite curar las heridas. Porque las ovejas, cuando viven en el prado, normalmente se hacen daño. Entre las espinas, heridas en las rocas, se rascan también muy fuerte y en rascarse también pueden generarse algún tipo de herida, se rascan al lado de los árboles, se hacen heridas. Por lo tanto, el pastor lo que hace regularmente y a veces diariamente, inspecciona a las ovejas. Las inspecciona en búsqueda de cortes o en búsqueda de magulladuras, ¿verdad? De lugares donde hay algún tipo de herida. Y ahí es donde coloca también el aceite. Por lo tanto, el aceite permite que pueda así curarse las heridas. ¿Por qué? El pastor lo que quiere es que las heridas que tienen hoy las ovejas no se conviertan en infecciones el día de mañana, porque si no cura la herida, entonces se convierte en el futuro en una infección. Entonces, tres cosas por las cuales funciona muy bien el aceite de las ovejas. Primero, para repeler los insectos. Segundo, para prevenir conflictos. Y tercero, para curar las heridas. Y eso es lo que genera o crea normalmente las desilusiones. Generan ciertas heridas en nosotros, cosas que no se pudieron cumplir, cosas que quedaron al pendiente, como que hubo un plan que quedó un tanto atragantado. Y al igual que las ovejas, nosotros necesitamos tener cura de estas desilusiones y tenemos que ser curados en el corazón por cada una de las desilusiones que nosotros hemos llevado o hemos cargado en nuestras vidas. Como bien les planteaba, las desilusiones nos generan falta de confianza, autoestima, bajamos la puntería en el sentido de bajar nuestras expectativas, comenzamos a conformarnos y muchas veces no hacemos el cambio que queremos por temor a la desilusión. Si no tenemos nosotros cuidado con esas desilusiones en nuestras vidas, esas heridas nos llenan de amargura a la larga. Y también, por lo tanto, como las ovejas, necesitamos tener un tratamiento.
Necesitamos que alguien nos cure esas heridas de la desilusión. Necesitamos el toque sanador del pastor por excelencia, en donde tenemos que acercarnos al pastor para que él efectivamente pueda sanar esas heridas de las desilusiones. En Salmo capítulo 100, en el verso 3, leyendo este versículo según la Reina Valera, dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y nosotros, perdón, estoy leyendo mal, voy a leer de nuevo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Otra versión del mismo versículo dice: reconozcan que el Señor es Dios. Él nos creó y le pertenecemos. Nosotros somos su pueblo, las ovejas que Él mismo cuida. Tenemos que hacer un paso importante para que el Señor sane nuestras heridas. Y es lo mismo que leímos en Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Tenemos que asumir, por lo tanto, que somos ovejas. Si no asumimos que somos ovejas, entonces nunca vamos a tener un pastor. Si aún creemos que somos los capitanes, si aún creemos que somos los dueños del barco. Tenemos que reconocer, como dice acá el Salmo 103, reconocer que el Señor es nuestro Dios y que le pertenecemos, que somos sus ovejas. Es decir, tenemos que tomar la postura de oveja para que Él pueda generar el cuidado que nosotros necesitamos. De la desilusión, si no hacemos esto de llevar nuestras desilusiones al pastor, pasamos a vivir una vida irritada y comenzamos a tener un enjambre de frustraciones. Empezamos a tener insectos que nos rodean de temores. Y muchas veces las desilusiones, así como las heridas que tienen las ovejas, no nos dejan dormir bien, no comemos bien. Algunas veces también nos golpeamos la cabeza porque somos duros con nosotros mismos y somos duros con las otras personas también cuando tenemos desilusiones. Y algunas heridas más profundas comienzan a separarnos de nuestros seres queridos y comenzamos a perder la batalla con respecto a ciertas cosas que queremos en la vida. Jesús, sin duda, es el ungidor por excelencia. Jesús es la mejor persona que sabe ungir. Dice Juan capítulo 10 en el versículo 11, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este texto es maravilloso que el Señor Jesús lo haya dicho porque como paréntesis de esta lección es un análisis de la deidad. Porque la palabra pastor que está aquí en el griego es la misma palabra que está escrita como pastor en hebreo en Salmo 23, en donde allá es Jehová el pastor, pero acá es el Señor el pastor, es Jesús. Por lo tanto, es parte de lo que es el concepto de la deidad. Jesús es Jehová. Pero bueno, eso es parte de otra lección. Pero reconociendo lo que tenemos aquí en pantalla, que Jesús es el ungidor por excelencia. ¿No derramó acaso Jesús aceite para prevenir a sus discípulos? ¿Acaso Él no hizo eso por ellos, de derramarles aceite? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Oró por ellos cuando iban a enfrentar las horas más difíciles. Los equipó antes de mandarlos al mundo, antes de decirle que vayan a predicar. Los equipó, les enseñó, les dio también al Consolador. Dice, yo he rogado al Padre para que os dé otro paráclito, os dé otro Consolador. Otro versículo de la deidad, ¿no? Yo, Jesús, oré al Padre para que os dé otro consolador, el Espíritu Santo, los tres en un mismo versículo. Por lo tanto, el Señor los prepara también para que puedan enfrentar el mundo, les unge con aceite, les reveló también los secretos de las parábolas. Para que ellos pudiesen también entender. Muchas veces el Señor Jesús les aclaraba las parábolas para que ellos de verdad la entendiesen, pero eran escondidas o oscurecidas para otros. Interrumpió muchas veces sus discusiones. Cuando ellos peleaban sobre quién iba a ser el primero, Jesús los interrumpía y les volvía a enseñar. Les derramaba aceite para que ellos no entrasen en conflicto. Calmó los propios temores de los apóstoles en la noche antes de despedirse de ellos. Yo voy al cielo a preparar un lugar para vosotros, como dice Juan capítulo 14, verso 6. Entonces los calmaba, les derramaba aceite, los ayudó para enfrentar las desilusiones. Recuerden cuando Jesús resucita, les dice, vayan a Galilea, ¿verdad? Que están ahí desilusionados. Tenían la ilusión de un Jesús que les iba a ayudar, pero al final muere. Y Jesús también los ayuda a enfrentar sus desilusiones. Jesús vivió constantemente derramando aceite en sus apóstoles, como un buen pastor.
Y no solamente los apóstoles, Jesús derramó aceite en muchas personas. En muchas personas tocó los ojos de los ciegos y les derramó aceite. Tocó la enfermedad del leproso e hizo que su piel fuesen como bebé nuevamente. Tocó el cuerpo de una niña que había muerto y resucitó. Tocó también el corazón de Nicodemo, por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 3, ¿cierto? Y tocó el corazón de él para que también su corazón se ablandase. Tocó el corazón de Zaqueo, que era odiado por el pueblo, pero comió en su propia propia casa, perdón, compartió con él. Tocó también el corazón arrepentido de Pedro, que estudiamos ya en lecciones anteriores, en donde también le unge con aceite. Por supuesto, queridos hermanos, cuando digo ungir con aceite, no es literal, es un simbolismo. Es lo que Jesús hizo con todos ellos constantemente, con sus apóstoles, con toda la gente que lo rodeó. Y también lo hace contigo hoy día. Jesús también te quiere derramar aceite. Jesús también quiere derramar ese aceite sanador ante esa expectativa no cumplida, hacia aquello que aún no has podido alcanzar, aquello que quizás ibas muy bien encaminado en tus planes personales, planes familiares, matrimoniales, con tus hijos, familiares. El Señor quiere ungir aceite en esas heridas para que la desilusión tú vuelvas a soñar nuevamente, para que vuelvas a tener la ilusión que quizás perdiste en algún momento. Jesús hoy puede ungirte con su aceite. Usted me preguntará, ¿pero cómo? ¿Cómo lo hace Jesús entonces? ¿Cómo el Señor Jesús puede hoy en día ungirnos con aceite para sanar nuestras heridas? Y yo les quiero compartir 3 pasos sencillos. 3 pasos. Me encanta a mí la regla de 3, porque eso hace de que sea fácil de recordar, fácil de cumplir. La regla de 3 creo que funciona muy bien. Y para dar un buen consejo, creo que la regla de 3 también funciona muy bien. Yo les quiero compartir 3 consejos. Por supuesto que pueden haber muchos más. Yo no soy el poseedor de la verdad, simplemente estoy compartiendo una porción, una parte de la verdad. Pero creo que estos 3 consejos se asocian mucho a lo que ya hemos venido conversando en el Salmo 23, para que el Señor pueda realizar su tarea de ungir nuestras desilusiones de la vida. Número 1, acuda al Señor. Quizás podríamos agregar aquí el concepto de reconocer lo que dice el Salmo capítulo 23 en el verso 1, que es el Señor es mi pastor, ¿no es verdad? Tienes que acudir a Él. Sumando a esto, dice el Salmo 147, verso 3, que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él es la persona que efectivamente puede hacerlo. Él es la persona que puede sanar y que puede vendar las heridas. Por lo tanto, junto con darte este consejo de acude a Él, también te quiero hacer la pregunta, ¿le has llevado tus desilusiones a Dios? ¿Le has contado al Señor aquellas cosas que tenías una gran expectativa, pero que efectivamente no se cumplieron? ¿Se las has llevado al Señor? Quizá usted diga, pero ¿qué voy a estar orando yo al Señor estas cosas? ¿Qué le voy a contar al Señor sobre lo mal que me fue en la prueba el otro día? O el problema que tuve con mi jefe en un proyecto que tenía en mente. ¿O qué le voy a contar de mis problemas al Señor si al final Dios lo sabe? A veces, muchas veces tomamos el camino fácil, ¿no? De decir, no, en realidad no oro mucho al Señor porque Dios lo sabe. Además que Dios tiene que estar muy ocupado. El gobernador del universo, el que se preocupa de problemas reales, de gente real, ¿qué se va a preocupar de los míos? Pero deje que el Señor decida eso. Deje que el Señor sea la persona que decida si su problema es importante o no. No lo decide usted por él. Usted simplemente dígaselo, aunque para usted crea que sea muy pequeño, deje que el Señor decida la gravedad de su problema, porque sabe, al Señor le importó tanto que una boda y un matrimonio terminase bien, que el Señor proveyó el vino. Fíjese algo que puede ser como tan trivial, pero el Señor Jesús se preocupó hasta que una boda funcionara bien. Le importó tanto que se pagase el tributo que le proveyó a Pedro de la moneda indicada. De algo detalle tan pequeño, cuando fue a pescar, ahí estaba la moneda y le proveyó lo necesario para el tributo. Cosas tan triviales, cosas tan del día a día. Le importó tanto las preguntas que hizo una mujer al lado del pozo que se convirtió en un maravilloso estudio de las escrituras de la mujer samaritana.
de una mujer que simplemente iba a hacer algo súper cotidiano, que simplemente hizo preguntas, pero al Señor le interesaron esas preguntas, de una mujer que era samaritana, de una mujer que era completamente pecadora, con una vida desordenada, que iba en horarios para que nadie la viese. El Señor se preocupó de ella. Antes de ir a cualquier persona con nuestras desilusiones, llevémoselas al Señor y contémosles todo al Señor, porque Él es la persona que quiere hacerlo. No ponga en duda que el Señor le va a escuchar. Deje que el Señor sea Él quien lo decida. Segundo consejo, adopte la postura correcta. Creo que es súper importante cuando estamos frente a una desilusión de la vida, porque para ser ungida, la oveja tiene que permanecer quieta. Porque para poder rociarle el aceite, la oveja tiene que agachar su cabeza para que el pastor pueda hacer su trabajo. Y es lo que complementa el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 5, versos 6 y 7. Humillaos, pues, bajo la mano poderosa de Dios, o bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los consejos aquí están maravillosos, ¿no? Que es adoptar la postura correcta, de humillarse frente a la mano poderosa del Señor cuando vamos en petición. El Señor exalta en el momento indicado, en su tiempo. Creo que se fue en esta plataforma que hablábamos de eso, del tiempo del Señor. Hay un himno en inglés que se llama In His Time, que ya lo estaban hablando bilingüe en esta plataforma antes, ¿verdad? Entonces el himno dice, In His Time, en su tiempo el Señor hace las cosas maravillosas cuando el Señor lo estima conveniente, en el momento preciso, no antes, no después. Verso 7 que nos toca hacer a nosotros, echar esa ansiedad, echar las maletas de la ansiedad, porque el Señor tiene cuidado. Y es así como nosotros oramos con elevadas expectativas, pero con un corazón humilde. Es decir, nosotros cuando le pidamos al Señor, queridos hermanos y hermanas, pidámosles con todo, pidámosle al Señor con todo, pidamos pero sin recatar nada, pero con humildad. De eso se trata. Yo pido y dejo al Señor que Él decida el momento preciso, la forma precisa. Pero el Señor nos invita a tocar la puerta, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tenemos que accionar eso y depende de nosotros, de adoptar la postura correcta, de pedírselo al Señor, de orarle al Señor. Y el Señor que es justo, el Señor nos va a dar lo que es bueno. Muchas veces pedimos llegar a España, ¿no? Al igual que el apóstol Pablo, que estábamos conversando recién. Pedimos llegar a España, pedimos el tremendo proyecto, pero muchas veces el Señor al final nos da la prisión en Roma. ¿Y qué tenemos que hacer cuando el Señor nos da la prisión en Roma? ¿Qué tenemos que hacer cuando la desilusión o la ilusión no se cumple? ¿Qué tenemos que hacer cuando esto no funciona? Aceptémoslo, aceptémoslo con la postura correcta, tal cual lo aceptó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo aceptó la prisión porque el Señor tenía un plan preparado para él en la prisión romana. Tenía un plan que el apóstol Pablo no lo veía. El apóstol Pablo no sabía por qué estaba ahí, por qué el Señor le estaba truncando un plan que era, más encima, era un plan de evangelismo. Entonces debería el Señor haberlo apoyado. Pero el Señor tenía otro plan para el apóstol Pablo. Y cuando el apóstol Pablo agachó su cabeza y adoptó la postura correcta, el Señor probablemente lo instó y ahí Pablo dijo, bueno, parece que tengo un poco de tiempo en esta cárcel. Vamos a escribir un poco. Y no sé si usted sabe, pero fue en esa cárcel romana que las cartas de Filemón, Filipenses, Colosenses y uno de mis libros favoritos, el libro de Efesios, fueron escritos en la prisión romana. Fíjense lo que hizo el Señor con esa desilusión, que para nosotros era una desilusión, era algo que no se logró cumplir, pero era un paso que el Señor quería que el apóstol viviese. Por eso nosotros cuando le pedimos al Señor ciertas cosas, a veces no recibimos lo que queremos, porque el Señor que es justo sabe lo que es bueno, sabe lo que realmente necesitamos y sabe lo que el Señor necesita para su obra y para crear en nosotros. Y las mejores cartas del Nuevo Testamento fueron escritas acá y han pasado miles de años, las seguimos estudiando, las seguimos leyendo. Por eso es tan importante adoptar la postura correcta cuando ocurran las desilusiones, bajar la cabeza y dejar que el aceite
corra a través de nuestro cuerpo, que fue el que el Señor quiere ungirnos y darnos una enseñanza en ese momento. Y tercer y último consejo, confía en Él. Creo que está de más decirlo, ¿no? Pero no es malo olvidar este consejo. ¿Qué significa confiar en Él? La oveja, cuando le están colocando el aceite, la oveja no entiende por qué le colocan el aceite. La oveja no entiende nada de repeler moscas. La oveja no entiende cómo el aceite puede curarle la herida, ¿no? La oveja no va a pedirle al pastor, pon aceite por acá y pone por aquí porque aquí me duele. No, la oveja no entiende nada de eso. Lo único que sabe la oveja y que por eso se acerca al pastor y por eso se queda quieta es porque la oveja sabe que algo pasa cuando está en la presencia del pastor. Y muchas veces sin entender lo que es el líquido que está cayendo por su rostro. Se percatan de eso, ¿no? Por eso la oveja se queda quieta, no porque entienda lo que pasa más allá, no porque entienda lo que hace el aceite, sino que la oveja se queda quieta porque sabe que frente a la presencia del pastor pasan cosas y recibe el cuidado que necesita. Y nosotros muchas veces en medio de la desilusión tenemos que hacer lo mismo, agachar la cabeza, confiar en el Señor. Quizás no lo entendemos en su momento, pero sabemos que el Señor es bueno y sabemos que en su presencia solo cosas buenas y justas le suceden a sus hijos y a las hijas de Dios. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo agachó su cabeza y confió y aprovechó el tiempo en donde se encontraba en medio de su desilusión y lo aprovechó muy bien. Y sin duda el apóstol siguió su viaje misionero, pero de una forma distinta, porque al parecer en esa cárcel, en esa desilusión, él tenía que aprender algunas cosas. Dentro de las cosas que tuvo que aprender era en confiar en el Señor. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. Eso es lo que quiere hacer Jesús con nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros frente a nuestras desilusiones. Acercarnos al Señor, inclinarnos delante de Él y confiar. Vale la pena intentarlo, querida familia. Vale la pena. Porque así como muchos hombres de las Escrituras recibieron este aceite de sanación de heridas por parte del Señor, el Señor todavía tiene una copa que está rebosando y que quiere el Señor ayudarnos a sobrellevar las desilusiones de la vida.